Hola viajeros de Puerta Astral. El programa que tenemos hoy es bien extraño. Es un tema en el cual casi nunca pensamos. El programa de hoy trata de el vacío, la vacuidad que tanto detesta nuestra mente. Miren ustedes, como esta jaula, así nacimos nosotros, con cerebro, pero sin pensamientos, vacío de pensamientos, o al menos de pensamientos de esta vida. ¿Por qué será que la mente detesta tanto ese vacío? La naturaleza está contra el vacío. Los filósofos griegos dijeron que el vacío no existía, pero la verdad es que existirá o no ese vacío. Y en nuestra carta astral, ¿dónde se encuentra? ¿Cómo hacemos para volver a ese vacío? Porque es precisamente eso de lo que se trata esta jaula. Volver al vacío original. ¿Cómo? Pues miren el siguiente documento y ahora vuelvo a hablar de la vacuidad en nosotros. ¿Cómo regresar a ella? Ya regreso. ¿Existe la nada? En uno de los principales tratados taoístas, el Tao Te Ching, obra atribuida a Lao Tse, que pudiera traducirse por el libro del Tao y de la virtud. En su capítulo 11 puede leerse: 30 radios lleva al cubo de una rueda. Lo útil para el carro es su nada, su eco. Con arcilla se fabrican las vasijas. En ellas, lo útil es la nada, de su oquedad. Se agujerean puertas y ventanas para hacer la casa, y la nada de ellas es lo más útil para ella. Así, pues en lo que tiene ser está el interés, pero en el no ser está la utilidad. Esta escuela filosófica, que pudiera remontarse al siglo IV, hizo del vacío una noción central de su doctrina. De hecho, esta apreciación es extensiva a otras escuelas orientales. Desde la antigua Grecia, se creía que el vacío no podía existir. Incluso, Aristóteles hace muchos siglos dijo: la naturaleza aborrece el vacío. Unos pocos siglos después, los científicos le dan la razón a Aristóteles otra vez, y ahora afirman que el vacío no existe. ¿Qué sucede con el espacio entre las estrellas y entre las galaxias? Y el que existe entre el núcleo de un átomo y sus electrones está vacío aparentemente. Pero, ¿qué es el vacío? ¿Será un espacio en el que no existe absolutamente nada? Bien, en el documento que ustedes acaban de ver se habla de un vacío. El vacío que puede existir entre dos planetas, o aún el vacío en un espacio. Pero del vacío que vamos a hablar en este programa, la vacuidad no tiene que ver con eso. Es más con nuestra mente. Y quiero enfatizar lo siguiente. Efectivamente, cuando nosotros nacemos, tenemos un receptáculo llamado el cerebro, que va a contener los pensamientos o las ideas que nuestros padres, en primer lugar, los profesores, la gente más cercana a nosotros, se va a encargar de llenar, esa mente que se va a llenar. Pero aquí lo que me refiero es a que es la mente a lo largo del tiempo en nuestra vida, la constructora de nuestro sufrimiento y de nuestras alegrías. O sea, la mente es la encargada de construir para ella misma aquello que la va a hacer sufrir, pero también aquello que la va a alegrar. ¿Cómo hacemos nosotros para cambiar eso? Si una tras otra la mente va a crear más sufrimiento o más alegrías. Pues bien, cuando entramos a Sagitario en nuestra carta astral, entramos al sector de lo universal o de la mente superior. Al otro lado en Géminis está la mente inferior. No porque Géminis sea bruto y Sagitario sea inteligente, no. Significa que tenemos una mente que utilizamos para algo en la vida diaria. Pero hay otra sección de la mente, la que menos utilizamos, que es para pensar en algo más que en la vida diaria. Desde ese punto de vista, cuando yo leo en el Bhagavad Gita el diálogo entre Arjuna y Krishna, cuando Arjuna va a la batalla y se da cuenta que a quienes tiene que matar es a sus familiares y gente más querida y aún a sus maestros, no quiere hacer eso. Krishna se le presenta y le dice: tienes que guerrear y hacerlo
sin involucrarte en el resultado, porque ese es tu dharma, es decir, ese es tu deber. Obviamente estamos hablando para una cultura donde los guerreros y en aquellas épocas el dharma y el karma eran fundamentales. Pero bien, en Sagitario tenemos que empezar a limpiar la mente. Hemos salido de Escorpión, que siempre es el signo del abismo. Allá en el abismo dejamos los pensamientos negativos, aquellos que nublan nuestra mente. Cuando hablamos de un vacío en la mente es lo siguiente, sencillamente. Cada vez que nosotros pensamos en algo, ese pensamiento se adueñó de nosotros. Cuando vamos manejando, ¿usted es consciente de lo que ha hecho en el último kilómetro? ¿Sabe cuándo metió el cambio? ¿Sabe cuándo paró? ¿O será que eso ya es tan automático que la mente se fue y usted está manejando como una máquina, como la máquina que maneja, como su vehículo? Lo mismo sucede con nuestro cuerpo. Literalmente, cuando llegamos a Sagitario encontramos un término que es fundamental, la no mente que reside en la nada. Es ahí cuando estamos pensando en algo que eso se adueña de nosotros, una persona, un objeto, algo que defendamos, que tenemos que hacer conciencia de que la no mente no debe involucrarse con aquel objeto. Es decir, se trata de no encariñarse con aquello con lo que la mente nos hace sufrir o nos alegra. Estar un poco como encima de ello es la no mente. Así como el no yo se estudia en Leo, el no yo es el ego, lo que no yo soy, o sea, lo que yo no soy. En Sagitario empezamos a encontrar ese vacío que la mente detesta, porque si la mente no está ocupada en algo permanentemente, pues ella no existe. ¿Ustedes se imaginan cuando podamos lograr la vacuidad de la mente y nos hayamos liberado de algo que ni siquiera es nuestro? Porque la mente no es nuestra. Hay una mente personal que se estudia en Géminis, pero hay una mente universal que se estudia en Acuario. Y esa mente universal, el diseñador o la diseñadora de todas las maquetas posibles en el universo, es lo que nosotros somos. Si empezamos a estudiar eso en Sagitario, cuando salimos de la mente negativa llena de amarguras y encontramos mayor seguridad en una mente superior, en una mente que no va a estar llena de preocupaciones, pues empezamos a vernos de una nueva manera. Por eso es que la frase de Sagitario es yo veo. Pero ¿qué es lo que veo? Si lo veo a través de la mente, esa mente no es mía. Me la llenaron de basura como una caneca. Sencillamente nos adiestraron para vivir aquí. Ese adiestramiento se estudia en Géminis. Por eso ahí está el conocimiento que adquirimos para llegar a la sabiduría que se estudia en Sagitario. Tal vez esa naturaleza interna y externa que Gautama logra al ser el Buda, Jesús al ser el Cristo, es la metanoia a la que se refieren los apóstoles en los Hechos de los Apóstoles. Meta significa más allá y noia, conocimiento. Tenemos que hacer un conocimiento, ir más allá de lo que conocemos y dejar la mente vacía. Cuando en las meditaciones los yogas dicen que hay que poner la mente en blanco, no se refiere a que no pensemos en nada, se refiere a que eso que estamos pensando no se adueñe de nosotros. Es por eso que la vacuidad es fundamental. Cuando la mente no resida en ninguna cosa, significa que nada se adueñó de la mente y nosotros seremos la mente universal. Pero mientras una idea vaya detrás de otra, nadie tiene una mente libre. Un libre pensador no es el que piensa lo que se le da la gana, no. Un libre pensador es aquel que piensa en lo que nadie más ha pensado porque su mente ya no se posa en lo material. Tal vez volvió a la mente universal que se estudia en Acuario. Y de alguna manera, pues los apegos mentales son los que nos hacen sufrir o nos hacen alegrar. Por eso la jaula que mostré al principio está a veces con pájaros que son las ideas y otras veces se va. Eso no es nada nuevo, es una filosofía de siempre. Todos tenemos que lograr tarde o temprano volver a la vacuidad, al vacío de la mente que dice no mente material, solamente
mente universal. Somos el pensamiento en uno, y uno es el pensamiento, pero por ahora la mente la tenemos llena de una basura, muy necesaria para este planeta, pero no más que para este planeta. El gran vacío final se estudia en Piscis, el signo del silencio, y el silencio no se transmite en el vacío. Ahora regreso. El tema del vacío hay que saberlo tratar, porque se trata de que la mente no permanezca en un objeto, en una persona, que llene o se adueñe de la mente de una manera profunda o determinante. La no mente es sencillamente no darle el poder a nuestra mente de que nada se adueñe de ella. Pero entonces existen lo que llamamos las fuerzas de gravedad, que nos llevan hacia personas, sucesos, objetos, estados de nosotros mismos. Y esas fuerzas de gravedad son muy fuertes, como su nombre lo indica. En el zodíaco están representadas en 2 puntos de nuestra carta astral. Una es la fuerza de gravedad que ejerce el Sol sobre nosotros, y otra es la fuerza que ejerce Saturno. Mientras la del Sol nos eleva al cosmos, la de Saturno nos lanza a la Tierra, porque precisamente Saturno, o Cronos, que era hijo de Doña Gea, era su hijo consentido. Mientras estemos en este planeta, todos somos Saturno, y un saturnino lo dijo mucho atrás, hace unos 2000 años, cuando dije, dejar que los muertos entierren a sus muertos, o polvo eres y en polvo te convertirás. No se refería al sol que somos, se refería a nuestro lado terrenal. Y es ahí donde la mente es presa de las circunstancias de la vida diaria. Hay que saber liberarse de ellas, y la única forma es cambiando los valores de esas fuerzas de gravedad y permanecer un poco más en el vacío. Obviamente a la mente le aterra el vacío, como ya lo dije, porque una mente que no está ocupada en algo, usted puede decir que está callada, o yo estoy ahora callado, pero la mente está rumiando, está agarrada de algo, de un pensamiento lejano. ¿Qué me estabas diciendo? No sé de qué trae. ¿Ven? Una fuerza de gravedad se llevó a la mente. Si la mente estuviera vacía, impermanente, ya sabemos que en el vacío no hay sonido, no hay fuerzas de gravedad. Ese vacío, en vez de llenarlo como si fuéramos la caneca emocional de otros, la caneca intelectual de otros, donde metieron toda la basura que pudieron, la masticaron y la escupieron allí, porque eso fue lo que pasó a lo largo del adiestramiento que nos dieron en este planeta. Si pudiéramos vaciar esa caneca, limpiar la mente, por lo menos de aquellas fuerzas de gravedad que nos hacen sufrir tanto. Porque algunos de nosotros sufrimos como deporte, como que nos encanta sufrir porque sabemos que estamos vivos, y entonces no me ha llamado tal persona y entonces yo imagino que es que está con otro, o que le habrá pasado. Bueno, hay 1000 razones para sufrir. Pero en esas fuerzas de gravedad, si uno le cambia los valores, que es como cambiarle la polaridad a determinada fuerza, primero hay que observarla. ¿Qué es lo de mí que se conecta con eso que me hace ir hacia allá, o con determinada actitud? ¿Cómo hago para cortar ese cordón umbilical con aquella fuerza que me lleva? Imagínense un astronauta de esos que salen de la cápsula y empiezan a flotar unidos por un cordón umbilical a la nave madre. Si cortamos ese cordón umbilical, claro, es un ejemplo un poco drástico, pero quedamos en el vacío. Y como en el vacío no hay fuerzas de gravedad, nuestra mente es eso, absolutamente libre. Es la mente universal, impermanente y divina, que decían los antiguos griegos que era de propiedad del dios Urano. Urano, el mismo Varuna de los hindúes. Una mente libre. Piénsenlo ustedes, como yo sé que ya no lo soy.
qué tan libres somos para liberarnos de esa mente que nos encasilla y nos encierra en unas actitudes, como si hubiera un carcelero. En mi caso, el carcelero se llama el ego Mauricio Puerta, a pesar de mi modestia. Y esa es una fuerza de gravedad. Todos los días las fuerzas de gravedad nos mueven, y entonces entramos en otro tema. Si a nosotros nos mueve una fuerza determinada, ¿dónde está el libre albedrío? Porque si a usted lo mueve algo, su libre albedrío está durmiendo, roncando o de vacaciones. No tiene cómo zafarse de ahí, a no ser que libere a su mente de aquella fuerza de gravedad que la tiene completamente agarrada, como en la jaula que vimos al principio, y a la cual le he puesto yo ahora una vela, la luz interna, la luz impermanente. Esa luz somos nosotros. Por eso la mente puede producir su propia amargura o su propia placidez. Y el cerebro, con toda esa cantidad de conexiones infinitas, cual si fuera una vía láctea, por donde irán dando de forma tal que no se pierda como en el laberinto griego, porque todos necesitamos entrar al laberinto y salir de allí. Por eso Ariadna, que es la heroína que salva al guerrero, Teseo y el Minotauro, todos somos Teseo venciendo al Minotauro, que es ese ego como una fuerza de gravedad, que mientras no la venzamos va a estar absolutamente presa de las circunstancias y su mente ya no da para más, como una olla pitadora que hasta que no haga psh, y se libere de todas esas afugias y tristezas, no va a poder ser libre. El día que hagamos conciencia de lo presos que estamos por las fuerzas de gravedad que nos dominan toda la vida, es cuando empezamos a despertar. Pero el primer requisito para despertar es hacer conciencia de que de verdad estamos dormidos. Voy a dejarlos ahí, pero la fuerza de gravedad de este programa hace que ustedes no se vayan sino al baño y vuelvan. Ya regreso. En esta sección de papel y lápiz quiero introducir una nueva idea en nuestra carta astral y en su vida. Nuestra evolución está a mitad de camino y depende de la voluntad que pongamos nosotros de nuestra parte para que esa voluntad interna llegue a buen término. En el primer sector de Zodíaco estudiamos la buena voluntad. Son 4 voluntades. La buena voluntad que tenemos que poner de nuestra parte, como la del alcohólico anónimo que pone buena voluntad para ir hasta Alcohólicos Anónimos. ¿Qué va a hacer en Alcohólicos Anónimos? Una vez su buena voluntad lo lleva allá, tiene que desarrollar la fuerza de voluntad para quedarse allí. Y esa fuerza de voluntad le va a dar su propia voluntad, que en un sector del zodíaco que llamamos el medio cielo, se la va a dar a la divinidad y va a decir, hágase su voluntad y no la mía. ¿Por qué? Porque yo ya tengo una voluntad personal y ahora la voluntad divina debe utilizar esa voluntad que yo he construido en mí, poniendo de mi parte, arrancando de la buena voluntad, con un esfuerzo de voluntad y desarrollar la propia voluntad para decir, hágase su voluntad y no la mía. En el medio cielo, que es el punto más alto de nuestra carta astral, el guerrero que arrancó en Aries dio toda la vuelta y llegó a la cima, como el Sinaí, como el Gólgota, pero tuvo que arrancar de la base con su propia energía. Pues bien, estudiamos en el medio cielo lo que no depende de nosotros, lo que llamamos la voluntad divina. Esa voluntad divina no tiene nada que ver con Dios, son unas leyes divinas que hay de todos modos en el universo. Antes de que Newton descubriera la fuerza de gravedad, pues las manzanas ya se caían de los árboles hacía tiempos. Que no hubieran quedado en la cuenta de eso, o no lo hubieran llamado, no significa que él se inventara la fuerza de gravedad. No, cayó en la cuenta de que existía. En el medio cielo, el punto más alto de nuestra carta astral, lo rige un signo y lo rige un planeta. En mi caso lo rige Libra y a Libra lo rige Venus. ¿Qué significará eso? El signo de la voluntad divina. ¿Será que hay un libreto al cual, después de yo haber con toda mi voluntad
ascendido hasta llegar a la cima de la montaña en el Himalaya, como lo hizo Edmund Hillary en 1953. Desde allí vio el aparente vacío que había en el cosmos adentro del mismo. Y por eso es que uno cuando sube la montaña baja con el ego, ojalá desmenuzado o aniquilado del todo, porque después de llegar al medio cielo, viene el siguiente signo. El medio cielo normalmente lo rige Capricornio, pero el próximo signo es Acuario, el de la mente universal. Cuando uno llega al Himalaya, a la cima de la montaña, su mente personal se conectó con la mente universal, y esa mente dice: tú y yo somos uno, hágase tu voluntad y no la mía. Soy tu instrumento, soy una excelente guitarra, espero que usted sea un buen guitarrista, hágame sonar. Y lo primero que hace el guitarrista cuando coge el instrumento es apretar las cuerdas para afinarlos. Ahí es cuando decimos que estamos en crisis, pero recuerden que Dios aprieta pero no ahorca. No va a ser tan bruto al haber descubierto una guitarra excelente de ir a templarlo más de la cuenta y dañó la guitarra. En el medio cielo descubrimos cuál es nuestra misión, después de haber sabido que nuestra mente personal ya no nos puede dominar. Nada que posea la mente, somos la mente divina. Eso se estudia en el medio cielo. Los dejo pensando ahí y ya regreso. Bueno, ahora voy a contestar algunas de las cartas que me he encontrado en las redes sociales. Gracias por todo ese tráfico que hay allí. Voy a tener que contratar un policía de tránsito para que me pueda decir cómo poder contestar todo lo que llega. Pero aquí hay una carta que me parece interesante. Es de Marcelo Torchio, que a pesar de nacer en la Argentina, vive en Puerto Rico. Marcelo, creo que has estado equivocado toda la vida si pensando que porque naciste el 22 de diciembre eres Capricornio. Pues no. A la hora en que naciste en la Argentina, ese día, en aquel año, todavía estábamos en Sagitario. O sea que deje de leer horóscopos bobos acerca de Capricornio, porque usted es Sagitario. Y la prueba de ello es que usted no vive en la Argentina, sino en Puerto Rico. Y Sagitario es la flecha que siempre se tiene que ir para otra parte. Obviamente me van a decir: oiga, pero yo no soy Sagitario y vivo en el extranjero. Sí, pero en la carta de Marcelo, él es Sagitario y además eres ascendente Escorpión. Estás en una época bien importante de tu vida, porque Saturno, que está ahora para todos los Sagitarios encima suyo, y va a estar hasta el 20 de diciembre del año entrante, le dice que usted termina con una etapa de su vida y tiene que comenzar la otra. Ahí su mente le va a jugar, siendo la mente superior, tiene que limpiarse mucho de que una parte de su mente le va a decir: no, no, ¿cómo te vas a ir? No, no, ¿cómo vas a enterrar esa etapa de tu vida? No, no, etcétera. ¿Usted se imagina si el ego va a estar contento porque lo van a enterrar? El ego tiene un trono. Este es el trono del ego. Pero ojo, este también puede ser el trono de la divinidad. Solo que la divinidad no está pegada al trono y el trono no quiere zafarse bien, no quiere dejarnos libres. Piensa en eso. No eres Capricornio, eres Sagitario y ascendente Escorpión. La siguiente carta también viene de Argentina, curiosamente. Es una persona, una señora, que se llama Marta Loguidice, y dice que va a ser un gran cambio. Y como que qué le aconsejo, que qué vislumbro en la carta. Pues esta, Martica, tú eres Tauro. Y si hay algo difícil para un Tauro es dejar de ser rumiante. Los Tauros rumian mucho las cosas. Tienen 4 patas y les gusta la tierra firme y sólida, no que les muevan el piso. Me parece muy valiente si quieres hacer algún cambio ahora, pero tienes que hacerlo antes del 9 de septiembre de este año, porque Júpiter, el que dice nos vamos, dejemos todo atrás, la escalera es para ascender, va a estar favoreciéndote hasta septiembre de este año. Ojalá todos los cambios que estés próxima a dar los hagas antes de esa fecha,
o por lo menos que tomes la decisión, o la vida te haga tomar la decisión de hacerlos de una vez por todas, porque la próxima vez sería dentro de 12 años. La tercera carta es de Carla Marina Carranza, que nació en El Salvador. Nace el 2 de junio de 1976 y quiero hablarte de algo importante. Cuando uno cumple 40 años es una de las fechas más importantes en la existencia. Cuando uno lee la Biblia o cualquier libro sagrado y usa mucha numerología, no es coincidencia que el diluvio universal hubiera durado 40 días y 40 noches. Y Moisés 40 días y 40 noches en el Sinaí y 40 años en el desierto. Y Jesús 40 días y 40 noches en el desierto también viendo las visiones con el demonio. Y se le aparece 40 veces a los discípulos 40 días después de haber sido aparentemente enterrado. Pues bien, 40 años reinó David también. Es después de los 40, no que uno entra a la cuarentena, sino que sale de la cuarentena. Y cuarentena es el número del aislamiento. Ya no está el arca aislada, ya Moisés no está solo, ya llegaron a la tierra prometida y así sucesivamente. Estás en una de las mejores épocas en tu vida para encontrar exactamente lo que quieres encontrar. Dices que estás sin empleo y te estás desesperando. Esa es tu mente que te está dictando, desespérate porque no tienes empleo. Oiga, ¿y usted por qué no hace su propia empresa? Ya que la versatilidad de Géminis mentalmente es tan grande como un abanico de ideas, ¿cuáles ideas son las que usted quiere compartir con los demás? Búsquese más bien a alguien con quien montar una empresa o hacer un negocio o una sociedad y hágalo. No es época de cobrar sueldo, es época de pagar por la inteligencia que usted tiene. Recuerde que está saliendo de la cuarentena, está saliendo del aislamiento y ahora va a tener muchos más éxitos que antes. Ya vuelvo. Hola amigos, muchos de ustedes me escriben siempre preguntando por su vida emocional, especialmente por eso. Pues bien, escríbanme al email que aparece en pantalla y yo les contestaré todas las inquietudes que tengan acerca de cuál es su pareja ideal. Pónganse a pensar lo siguiente. Cuando ustedes posan sus pensamientos o su mente sobre alguien, lo peor que puede ocurrir es que esa persona se adueñe de nuestra mente. Y entonces es cuando uno dice, sin ti no puedo vivir. Por ti iré hasta el final, si no yo declaro. Piensen que mucha de la gente que está en nuestra vida son parte de un milagro que pedimos. Vienen a cumplir con un oficio, pero no nos podemos adueñar de ellos. Igualmente nosotros podemos ser parte del milagro que pidió otra persona y a través nuestro le llega ese pedido. Todos somos el milagro y alguien es el milagro para nosotros. Si eso es así, todas las personas tenemos un oficio con los demás. El único oficio que no podemos desempeñar es, primero, ni dejar que los pensamientos de otros se adueñen de nosotros y tampoco pretender adueñarnos de los demás. Eso ocurre muchísimo en las religiones, en la sociedad, con las filosofías de vida, pero cuando más sucede es con aquello que llamamos el amor. Porque hay dos oportunidades en la vida en que uno actúa como un imbécil, borracho y enamorado. ¿Por qué? Porque perdió la mente. Pero perdió la mente no en el término del vacío que debemos lograr, sino que dejamos que algo se adueñara de nuestra mente como una droga que nos agarra y no nos deja salir. Pues, siendo así, creo que no por alejarnos de la luz vamos a entrar en la oscuridad. No, sencillamente vamos a ser la oscuridad. Pero es que la oscuridad no tiene nada de negativo. ¿O no fue primero la oscuridad que la luz? Pues léanse el Génesis o la mitología griega. Primero vivimos en la oscuridad y después aquella que me llamamos nuestra madre nos llevó a la luz. No le tengan miedo a abandonar a la mente
a unas ideas que no tienen nada que ver con las que hemos estado viviendo prácticamente toda la vida. Solo hay una cosa que ustedes no pueden abandonar en su mente: volver a ver este programa. Nos vemos en otra oportunidad y gracias.